Hay una frase que últimamente viene a mi cabeza, llevo pensando por muchos años: quema los barcos. Sé que suena un poco dramático, pero es bastante simple, la verdad es bastante simple. Es cuando llegas a un punto de tu vida donde crees que ya intentar cambiar no es suficiente. Al final es cuestión de hábitos, los hábitos que nos proponemos y los hábitos a los que terminamos volviendo. Es intentar una vez, volver a intentarlo, intentarlo otra vez y fallar. El proceso se repite una y otra y otra y otra vez. Y puedes tener éxito en una ocasión, pero la mayoría de los tiempos terminamos volviendo al mismo punto desde donde empezamos. Creo que realmente eso es lo que me pasó a mí durante muchos años. Hay una vieja historia que probablemente muchos han escuchado acerca de cómo los antiguos conquistadores, cuando llegaban a nuevas tierras, quemaban sus propios barcos. Literalmente quemaban sus propios barcos. No necesariamente porque fueran impulsivos, porque fuera una decisión estúpida sin nada detrás. Realmente hay algo en el trasfondo, en el hecho de quemar esos barcos. Ellos quemaban sus barcos porque mientras los barcos existan, la posibilidad o la opción B de un posible regreso siempre está ahí. Mientras los barcos existan, la opción de regresar siempre va a existir. Entonces, precisamente por eso los quemaban, porque viéndote en la situación en la que estás, si quemas tu opción de regreso o tu plan B, la única opción que hay es hacer que el plan A se cumpla, porque no hay plan B, lo acabas de quemar tu opción de regreso. Ese es el trasfondo acerca de quema los barcos. ¿Y por qué les hablo acerca de quemar los barcos? ¿Por qué viene ese título a este video? Durante mucho tiempo yo nunca quemé mis barcos. Siempre he sido una persona que tiene un barco ahí de respaldo, digámoslo de esa manera. Y mientras ese barco esté ahí, siempre sigo retornando a malos hábitos o a hábitos que me llevan al mismo lugar donde empecé. Verán, esta es mi historia y me encantaría decir que este es el único barco que tengo que quemar, pero no. Tengo que quemar varios barcos y este es el primero de ellos. Por eso esta es la primera parte de quemar los barcos. ¿Cuál es el primer barco que yo voy a quemar? Verán, siempre he sido una persona muy activa. Siempre me ha gustado hacer mucho deporte. A lo largo de toda mi vida he hecho muchos deportes. He hecho running, he hecho longboarding, he hecho muay thai, he hecho entrenamiento de fuerza toda mi vida. Hacer deporte es algo que disfruto mucho, pero mientras envejezco y mi cuerpo se sigue manteniendo pesado, cada vez me cuesta más recuperarme y cada vez hay más dolor durante y después de lo que sea que esté haciendo. Entonces, como yo creo que hay muchas personas donde muchas cosas juegan un factor, en mi caso es mi relación con la comida. Durante mucho tiempo mi problema no ha sido hacer el deporte, mi problema no ha sido el sedentarismo, mi problema es pues metabolismo, historial familiar, etcétera, un montón de cosas, pero también mi relación con la comida. He hecho dietas, me he sometido a muchos regímenes alimenticios con planes deportivos, etcétera, pero después de un tiempo eventualmente siempre vuelvo a caer en mi peso actual, lo cual me mantiene pesado para todo lo que quiero hacer. Entonces, cuando tienes 20 años, pues tu cuerpo soporta un montón de cosas, pero cuando empiezas a acercarte a los 30, tu cuerpo empieza a resentir muchas de las cosas malas que hiciste en tus 20s o antes. Entonces ese es mi escenario. Pues el hecho de hacer deporte y tener un cuerpo pesado, pues cada vez me afecta más la recuperación. Y después de repetir ese ciclo muchas veces y tener una conversación honesta conmigo mismo, llegué a la conclusión de que
no estaba progresando, simplemente estaba intentándolo una y otra vez, volviendo al mismo punto de partida. Esta frase comenzó a tener sentido para mí porque dije, quiero quemar mi relación de una vez por todas con el tema que me ha estado retrasando todo este tiempo. No porque sea débil, no porque no quiera cambiar, sino porque el camino sigue ahí. De una u otra manera, el camino siempre sigue ahí. Entonces fue cuando tomé la decisión de someterme a una cirugía bariátrica. No sé si esto sea la mejor decisión a largo plazo, pero si me acerca a donde quiero estar, quiero darle la oportunidad de hacerlo. Si me acerca a vivir como quiero vivir, aunque sea por unos años, quiero darle la oportunidad de hacerlo. Es una decisión que vengo pensando hace mucho tiempo, hasta que decidí intentarlo. Decidí darme la oportunidad. Esta no es una solución mágica, realmente es una herramienta al final del día. Lo hice porque después de muchos años entendiendo mis propios patrones y autoanalizarme, necesitaba algo que me ayudara a cambiar las reglas del juego, algo que no me permitiera volver a ese punto donde llego a ese punto de no hay retorno. Y esto lo hago con la fe de seguir permitiéndome hacer las cosas que amo hacer, viajar, entrenar, hacer deporte, divertirme. Todo eso requiere mucha energía. Y a como voy últimamente, cada vez tengo menos energía para hacerlo, y mucho de eso tiene que ver con mi peso y con mi condición física. Creo que todos tenemos barcos que quemar en nuestra vida. En este caso, mis hábitos alimenticios es uno de ellos, y es un barco que planeo quemar sometiéndome a esta cirugía. Para mí es donde esta frase cobra sentido. Quemar los barcos es una decisión donde mentalmente te sometes a que ya no hay un retorno. No hay un retorno y te quitas la opción de volver a ese punto inicial. Y este fue mi primer barco. Me encantaría decir que este es el único barco que tengo que quemar, pero tengo que quemar muchos otros. Y planeo contarles al respecto. Este es el primer barco que voy a quemar. Así que nos vemos en el próximo video.